¿Puedes imaginar despertar cada día a las 4:30 de la mañana, no para ir al trabajo, no para hacer ejercicio, sino para arrodillarte en un cuarto oscuro y frío durante 8 horas completas? ¿Puedes imaginar hacer eso todos los días durante 50 años, mientras el mundo te llama extremista, mientras tu propia iglesia te ignora, mientras pastores famosos se burlan de ti? Leonard Ravenhill vivió exactamente eso. Este hombre oró más de lo que la mayoría de las personas trabajan, y lo que Dios le reveló en esas horas de intimidad no solo cambió su vida, cambió el curso del cristianismo del siglo XX. Pero su historia comienza en el lugar más inesperado, un hogar donde nadie oraba en absoluto. Año 1907, Leeds, Inglaterra. Una ciudad industrial gris, llena de fábricas textiles y chimeneas que escupían humo negro las 24 horas del día. En medio de esta atmósfera opresiva, nació Leonard Ravenhill en una familia de clase trabajadora. Su padre era un hombre duro, moldeado por el trabajo en las fábricas. Su madre, aunque amable, estaba consumida por las demandas interminables de mantener un hogar pobre. La religión era algo que existía en la periferia de sus vidas, una tradición dominical sin poder real, sin transformación genuina. El joven Leonard creció viendo la hipocresía religiosa por todas partes. Inglaterra en las primeras décadas del 1900 era nominalmente cristiana. Las iglesias estaban llenas los domingos. La gente cantaba himnos con voces respetables, pero entre semana esas mismas personas vivían como si Dios no existiera. Las fábricas explotaban a los trabajadores, el alcoholismo destruía familias, la inmoralidad era rampante, y las iglesias no decían nada, no hacían nada. Eran clubes sociales con vestimenta religiosa. Leonard podría haber crecido siendo otro joven cínico, rechazando completamente la fe como irrelevante. Pero a los 16 años, algo sucedió que cambió el curso de su vida para siempre. Fue invitado por un amigo a una pequeña reunión de avivamiento en una iglesia metodista. Leonard fue solo por curiosidad, sin expectativas. Pero esa noche, el predicador no habló de tradiciones religiosas muertas. Habló de un Dios vivo, santo, poderoso, que demandaba todo de sus seguidores. Habló de pecado de manera tan cruda que Leonard se sintió desnudo ante Dios. Y habló de gracia de manera tan hermosa que Leonard lloró por primera vez en años. Esa noche, Leonard Ravenhill se arrodilló en un banco de madera y entregó su vida completamente a Cristo. No fue una decisión emocional superficial, fue un quiebre total. Fue la rendición de un joven que entendió que su vida no le pertenecía, que había sido comprado por precio, que a partir de ese momento todo sería diferente. Y todo fue diferente. Inmediatamente, Leonard sintió un hambre insaciable por Dios. Comenzó a leer la Biblia durante horas. Comenzó a orar, no con oraciones memorizadas y vacías, sino con un clamor desesperado del corazón. Pero Leonard no solo leía la Biblia. Descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: los escritos de los grandes avivadores del pasado: Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Estos hombres no habían construido iglesias cómodas llenas de gente feliz. Habían sacudido naciones enteras. Habían visto a cientos de miles de personas convertirse bajo su predicación. Habían experimentado lo que la Biblia llama avivamiento, cuando Dios desciende con poder y transforma comunidades completas en semanas. Leonard leía estas historias y se preguntaba, ¿por qué no vemos esto hoy? ¿Por qué las iglesias modernas son tan diferentes de lo que describe el libro de los Hechos? ¿Por qué los cristianos de hoy parecen tan tibios, tan mundanos, tan impotentes?
Y mientras leía y oraba, Dios comenzó a mostrarle la respuesta. Era brutalmente simple. La iglesia moderna había perdido su vida de oración. Los cristianos del primer siglo oraban durante horas, ayunaban regularmente, buscaban a Dios con desesperación. Los cristianos modernos oraban 5 minutos antes de dormir, si acaso. Esta revelación quemó en el corazón de Leonard como fuego líquido. A los 18 años sintió el llamado al ministerio, pero no el ministerio cómodo de un pastor de iglesia establecida. Sintió el llamado a ser un profeta, alguien que confrontaría la tibieza espiritual, que llamaría a la iglesia de regreso a la santidad radical, que gritaría hasta que la gente despertara de su sueño espiritual. Estudió en el Cliff College, una escuela bíblica metodista conocida por su énfasis en la santidad y el avivamiento. Pero incluso allí, Leonard era considerado extremo. Mientras otros estudiantes salían a socializar, Leonard estaba en su cuarto orando. Mientras otros dormían hasta tarde los sábados, Leonard estaba levantado desde las 4 de la mañana clamando a Dios. Sus compañeros pensaban que estaba loco. Los profesores lo admiraban, pero también lo temían un poco. Había algo en Leonard que era incómodo, que exponía la mediocridad espiritual de todos los demás. Si esta historia te está confrontando, si sientes que Dios te está hablando sobre tu propia vida de oración, comenta la palabra fuego. Necesito saber que no estoy solo predicando al vacío. Después de graduarse en 1932, Leonard comenzó su ministerio itinerante en Inglaterra. Predicaba en iglesias, en esquinas de calles, en campos abiertos, en cualquier lugar donde la gente lo escuchara. Y su mensaje era consistente: la iglesia está espiritualmente muerta, necesitamos arrepentimiento genuino, necesitamos oración desesperada, necesitamos avivamiento o pereceremos. No era un mensaje popular, no hacía que la gente se sintiera bien consigo misma. Muchas iglesias lo invitaban una vez y nunca más. Pero Leonard no estaba buscando popularidad, estaba buscando realidad. Estaba cansado de cristianismo de imitación, de religiosidad sin poder, de predicadores que entretenían en lugar de confrontar. Y mientras predicaba, continuaba desarrollando su vida de oración personal. Comenzó a levantarse más temprano, primero a las 5 de la mañana, luego a las 4:30. Eventualmente a las 4, y oraba durante horas antes de que comenzara su día. Pero no eran oraciones casuales, no era simplemente hablar con Dios sobre sus problemas personales. Leonard oraba con una lista de naciones, de líderes cristianos, de áreas específicas donde se necesitaba avivamiento. Lloraba por el estado de la iglesia, clamaba por los perdidos, intercedía por los misioneros. Su esposa, Marta, a menudo lo encontraba en su estudio con lágrimas corriendo por su rostro, completamente absorto en la presencia de Dios. En 1939, Leonard y Marta se mudaron a los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial estaba devastando Europa, y Leonard sintió que Dios lo estaba enviando a América con un mensaje urgente. América era nominalmente cristiana, con iglesias en cada esquina. Pero Leonard vio la misma enfermedad espiritual que había visto en Inglaterra: religión sin poder, profesión sin posesión, cristianos que conocían el lenguaje, pero no conocían al Señor. Comenzó a predicar en conferencias, campamentos, iglesias por todo Estados Unidos, y su mensaje se volvió cada vez más confrontativo. Decía cosas que ningún otro predicador se atrevía a decir. Cosas como: la mayor tragedia de la iglesia de hoy no es que los pecadores no estén llegando, es que los pecadores que llegan no están siendo convertidos porque no hay presencia de Dios. O: tenemos entretenimiento cuando deberíamos tener convicción, tenemos comodidad cuando deberíamos tener cruz.
Una de sus declaraciones más famosas, que escandalizó a muchos, fue: si el Espíritu Santo se fuera de la mayoría de las iglesias hoy, 90% de las actividades continuarían sin problema y nadie notaría la diferencia. Esta frase cortaba como cuchillo porque era verdad. Las iglesias modernas dependían de programas, de personalidades carismáticas, de técnicas de marketing, pero no dependían de Dios. Y Leonard lo expuso sin piedad. Naturalmente, esto le ganó muchos enemigos. Pastores de megaiglesias lo acusaban de ser negativo, crítico, divisivo. Denominaciones le cerraban las puertas. Le decían que su mensaje era demasiado duro, que estaba alejando a la gente en lugar de atraerla. Pero Leonard tenía una respuesta simple. Los profetas del Antiguo Testamento no preguntaban ¿qué dice el pueblo? Preguntaban ¿qué dice el Señor? Y si el Señor dice que su casa se ha convertido en cueva de ladrones, entonces yo voy a decirlo sin importar quién se ofenda. Pero aquí está lo fascinante. Mientras la iglesia establecida rechazaba a Leonard Ravenhill, Dios lo estaba usando para influenciar a una generación de jóvenes radicales que cambiarían el cristianismo moderno. En los años 60 y 70, cuando Leonard ya era un hombre mayor, jóvenes hambrientos de realidad espiritual comenzaron a buscarlo. Uno de ellos era Keith Green, el músico cristiano que se convertiría en una voz profética para toda una generación antes de morir trágicamente en un accidente de avión. Keith Green visitaba a Leonard regularmente en su pequeña casa en Lindale, Texas. Se sentaban durante horas mientras Leonard compartía lo que Dios le había mostrado en décadas de oración. Keith absorbía cada palabra como una esponja sedienta. Años después, Keith escribió canciones como Asleep in the Light, que confrontaban la tibieza cristiana con el mismo fuego que había aprendido de Leonard. Cuando Keith murió en 1982, a los 28 años, Leonard lloró como si hubiera perdido a un hijo. Pero sabía que la antorcha estaba siendo pasada. Otro joven influenciado por Leonard fue David Wilkerson, fundador de Teen Challenge y autor de La Cruz y el Puñal. David describió a Leonard como su mentor espiritual, el hombre que le enseñó que el ministerio efectivo fluye de la intimidad con Dios, no de técnicas o programas. Había docenas de otros, pastores, misioneros, evangelistas que nunca se hicieron famosos, pero que llevaron el mensaje de Leonard a los confines de la tierra. Pero ¿qué era exactamente lo que Dios le mostraba a Leonard en esas 8 horas diarias de oración? ¿Qué veía que otros no veían? Primero, Dios le mostró la diferencia entre actividad religiosa y vida espiritual real. Leonard vio que es posible tener iglesias llenas de programas, eventos, música excelente, sermones entretenidos y estar completamente muerto espiritualmente. Vio que Dios no está impresionado con nuestros edificios o nuestras multitudes. Está buscando corazones que lo busquen desesperadamente. Segundo, Dios le mostró el poder de la oración persistente. Leonard estudió cada avivamiento en la historia de la iglesia y descubrió un patrón. Cada uno comenzó con un pequeño grupo de personas, orando con desesperación durante meses o años. El avivamiento de Gales en 1904, el avivamiento de la calle Azusa en 1906, el avivamiento de las Hébridas en Escocia en 1949. Todos comenzaron con intercesión agonizante, y Leonard entendió que si queríamos ver otro avivamiento, el precio era el mismo: oración sacrificial. Tercero, Dios le mostró la seriedad del juicio venidero. Leonard tuvo visiones y sueños donde Dios le mostraba lo que sucedería a las naciones que rechazaban su verdad. Vio el declive moral de Occidente décadas antes de que se manifestara completamente. Vio la apostasía dentro de las iglesias,
Vio falsos maestros engañando a millones. Y estas visiones lo llevaban a orar con más urgencia, a predicar con más fuego, sabiendo que el tiempo era corto. ¿Sientes que tu vida de oración es débil? ¿Sientes que estás jugando a la religión en lugar de conocer realmente a Dios? Dale like a este video si necesitas un despertar espiritual tanto como yo. Cuarto, Dios le mostró la diferencia entre conversión genuina y decisiones superficiales. Leonard estaba horrorizado por el evangelismo moderno que presionaba a las personas a repetir una oración sin verdadero arrepentimiento. Decía, hemos reducido el evangelio a una fórmula mágica. Dile a Jesús que entre en tu corazón y listo, estás salvo. Pero Jesús no vino a entrar en tu corazón, vino a gobernar tu vida. Leonard creía que la conversión verdadera producía cambio radical inmediato, no un proceso gradual de mejoramiento. Quinto, y quizás lo más importante, Dios le mostró a Leonard su propia santidad aterradora. En esas horas de oración profunda, Leonard experimentaba lo que los místicos antiguos llamaban el terror del Señor. No era miedo de que Dios lo lastimara. Era el impacto aplastante de estar en la presencia de alguien infinitamente puro, infinitamente poderoso, infinitamente otro. Y esta experiencia transformaba todo. Después de estar en la presencia de Dios, Leonard no podía tolerar el pecado en su propia vida. No podía tolerar la mundanalidad en la iglesia. Había visto algo tan glorioso que todo lo demás parecía basura en comparación. Leonard escribió varios libros, siendo el más famoso Why Revival Tarries, ¿Por qué se demora el avivamiento? En este libro demolió cada excusa que los cristianos modernos dan para su tibieza. Demasiado ocupado para orar. Los apóstoles encontraban tiempo. Demasiado cansado. Los moravos oraron 24 horas al día durante 100 años. ¿No sabes cómo orar? La oración se aprende orando, no leyendo sobre oración. El libro vendió millones de copias, pero Leonard se preguntaba cuántas personas realmente lo aplicaban. Porque ese era el problema. La gente quería escuchar sobre avivamiento, quería leer sobre avivamiento, pero no quería pagar el precio del avivamiento. Querían que Dios descendiera mientras ellos seguían viviendo cómodamente. Y Leonard les decía la verdad incómoda. Dios no envía avivamiento a espectadores, lo envía a intercesores. Si quieres avivamiento en tu iglesia, conviértete tú mismo en la respuesta a tu propia oración. En los años 70 y 80, Leonard se retiró cada vez más del ministerio público. No porque estuviera cansado o desilusionado, sino porque sintió que Dios lo estaba llamando a un ministerio aún más profundo. Intercesión oculta. Se mudó con Marta a una pequeña casa en Lindale, Texas. No tenía títulos oficiales, no pastoreaba una iglesia, no dirigía una organización, simplemente oraba. 8, a veces 10 horas al día, y escribía ocasionalmente para aquellos que todavía tenían oídos para escuchar. La gente joven que lo visitaba quedaba impactada. Aquí estaba un hombre en sus 70, 80 años, levantándose a las 4 de la mañana para orar como si su vida dependiera de ello. Su cuarto de oración era simple. Una silla, una Biblia desgastada, un cuaderno lleno de nombres y peticiones, un mapa del mundo en la pared. Pero cuando entrabas en ese cuarto, sentías algo, una presencia, un peso, como si el cielo y la tierra se tocaran en ese espacio pequeño. Leonard a menudo citaba a E.M. Bounds, otro guerrero de oración. Los hombres que Dios usa son aquellos que han pasado mucho tiempo de rodillas. Y Leonard vivía eso. Sus rodillas estaban callosas de tanto arrodillarse. Sus ojos a menudo estaban rojos de tanto llorar en oración. Su voz a veces estaba ronca de tanto clamar a Dios en voz alta cuando estaba solo. Esto no era actuación, no había cámaras, no había audiencia.
era simplemente un hombre que había descubierto que no hay nada en este mundo que se compare con estar en la presencia de Dios. Marta, su esposa, era su compañera fiel en todo esto. Ella entendía el llamado de Leonard. No se quejaba de que pasara tanto tiempo orando. Al contrario, lo protegía. Cuando la gente llamaba o tocaba la puerta durante sus horas de oración, Marta amablemente los rechazaba. Leonard está con el Señor ahora. Puede contactarlo más tarde. Ella misma oraba, aunque no con la misma intensidad que Leonard. Pero su apoyo silencioso hizo posible el ministerio de él. Los últimos años de Leonard fueron una mezcla de profunda satisfacción y profundo dolor. Satisfacción porque había sido fiel a su llamado. Había dicho la verdad sin compromiso. Había orado sin cesar. Había vivido lo que predicaba. Pero también dolor porque veía el continuo declive espiritual de la Iglesia occidental. Las profecías que Dios le había mostrado décadas atrás se estaban cumpliendo. Las iglesias se hacían más grandes, pero más vacías espiritualmente. Los escándalos de líderes cristianos proliferaban. La doctrina sana era reemplazada por entretenimiento. Leonard escribió en sus últimos años: esta generación de cristianos es responsable por esta generación de pecadores. Si hay más pecado en el mundo, es porque hay menos santos en las iglesias. Si hay más oscuridad en las calles, es porque hay menos luz en los santos. Era un mensaje duro, pero era el mensaje que necesitaban escuchar. En 1994, a los 87 años, Leonard Ravenhill fue diagnosticado con cáncer terminal. Pero incluso en su lecho de muerte, su preocupación no era por sí mismo, sino por la iglesia. Oraba por avivamiento hasta que físicamente no podía hablar. Sus últimas palabras a sus hijos fueron: no lloren por mí, lloren por la iglesia, lloren por esta generación que no conoce a Dios. El 27 de noviembre de 1994, Leonard cerró sus ojos en la tierra y los abrió en la presencia del Dios que había buscado tan fervientemente durante casi 70 años. Su funeral fue pequeño, simple, como él lo hubiera querido. No hubo grandes ceremonias, no hubo cámaras de televisión, solo un grupo de personas que habían sido tocadas por su vida y mensaje. Pero aunque Leonard murió en relativa oscuridad según los estándares del mundo, su influencia continúa hasta hoy. Sus libros siguen vendiéndose. Sus sermones, grabados, siguen circulando. Jóvenes de una nueva generación están descubriendo sus escritos y sintiendo el mismo fuego que él sintió. Entonces, ¿qué nos enseña Leonard Ravenhill? ¿Por qué su historia importa hoy? Primero, nos enseña que la oración no es una actividad opcional para cristianos serios. Es el corazón mismo de la vida cristiana. Leonard decía: nadie es mayor que su vida de oración. No importa cuán talentoso seas, cuán educado, cuán carismático. Si no oras, eres impotente espiritualmente. Puedes impresionar a la gente, pero no estás impresionando a Dios. Segundo, nos enseña que Dios está buscando radicales, no moderados. El cristianismo moderno ha sido domesticado. Hemos convertido el evangelio en algo seguro, predecible, controlable. Pero el evangelio real es peligroso. Demanda todo. No puedes ser un discípulo de Jesús a medio tiempo. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes amar al mundo y amar a Cristo. Leonard vivió esta verdad sin compromiso, y su vida fue una reprensión constante a la tibieza. Tercero, nos enseña que el verdadero ministerio fluye de la intimidad con Dios, no de técnicas o programas. Leonard nunca tuvo una mega iglesia, nunca apareció en televisión nacional, nunca tuvo un presupuesto millonario, pero tuvo algo que la mayoría de los ministerios modernos no tienen: poder genuino de Dios.
y ese poder venía de horas de intercesión oculta donde nadie lo veía excepto Dios. Cuarto, nos enseña que debemos estar dispuestos a ser impopulares por la verdad. Leonard fue rechazado, criticado, marginado porque se negó a suavizar su mensaje, pero al final la aprobación de Dios vale más que la aprobación de 1000 iglesias. Leonard prefirió ser fiel que famoso, prefirió ser profeta que popular. Y esa es una lección que necesitamos desesperadamente hoy. Quinto, nos enseña que hay un costo para conocer a Dios profundamente. Leonard pagó ese costo. 8 horas diarias durante 50 años. Eso es aproximadamente 140.600 horas de oración en su vida. Piensa en eso. Mientras la mayoría de las personas veían televisión, dormían, se entretenían, Leonard estaba de rodillas. ¿Fue un precio alto? Absolutamente. ¿Valió la pena? Pregúntale a Leonard cuando lo veas en el cielo, ¿qué harías tú si Dios te llamara a orar 8 horas diarias? ¿Dirías que es imposible? ¿Dirías que tienes demasiadas responsabilidades? Leonard tenía las mismas 24 horas que tú. Tenía responsabilidades familiares, tenía obligaciones ministeriales, pero decidió que conocer a Dios era más importante que cualquier otra cosa. Suscríbete a este canal si quieres más historias que te desafiarán a vivir radicalmente para Cristo. La vida de Leonard Ravenhill nos confronta con preguntas incómodas que no podemos evadir. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración actual? ¿O sabes en tu corazón que es superficial, esporádica, mediocre? ¿Estás contento con el estado de tu iglesia? ¿O reconoces que hay más actividad que vida, más entretenimiento que transformación? ¿Estás viviendo con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es corto? ¿O te has acomodado en una existencia cómoda, predecible, segura? Leonard Ravenhill vivió hace solo 30 años, pero su mensaje suena como si viniera de otro mundo, porque en cierto sentido lo hace. Leonard vivía con un pie en el cielo y otro en la tierra. Había visto algo en la presencia de Dios que hacía imposible vivir como los demás cristianos vivían. Y su vida es una invitación para nosotros. Ven más profundo. Hay más, mucho más. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El mayor legado de Leonard no son sus libros, aunque son poderosos. No son sus sermones, aunque son penetrantes. Su mayor legado es el ejemplo de una vida completamente entregada a la búsqueda de Dios. En una época de cristianismo superficial, Leonard cavó profundo. En una época de entretenimiento religioso, Leonard buscó realidad espiritual. En una época de predicadores que dicen a la gente lo que quieren escuchar, Leonard dijo lo que necesitaban escuchar. Hay una historia que resume perfectamente quién era Leonard Ravenhill. Un joven pastor lo visitó una vez, quejándose de que su iglesia no estaba creciendo. Esperaba que Leonard le diera consejos de marketing o estrategias de crecimiento. En cambio, Leonard le preguntó, ¿cuánto tiempo pasas orando cada día? El joven pastor respondió orgullosamente, 30 minutos todas las mañanas. Leonard lo miró con una mezcla de compasión y tristeza y dijo, entonces tienes exactamente el ministerio que 30 minutos de oración puede producir. Esa respuesta cortante revela el corazón de todo el mensaje de Leonard. Obtienes de Dios lo que inviertes en buscarle. Si inviertes poco, obtendrás poco. Si inviertes mucho, obtendrás mucho. No hay atajos, no hay sustitutos. La oración no puede ser delegada, subcontratada o reemplazada por ninguna otra actividad, por más noble que sea. Leonard también enseñaba que la oración verdadera es guerra espiritual. No es simplemente una conversación educada con Dios. Es lucha, es agonía.
La palabra griega para intercesión agonizante es la misma palabra usada para los atletas en competencia que se esfuerzan hasta el límite. Leonard oraba hasta sudar, oraba hasta llorar, oraba hasta que sentía que algo se rompía en el mundo espiritual. Y entonces veía resultados que los métodos humanos nunca podrían producir. Una de sus enseñanzas más poderosas era sobre la diferencia entre orar por algo y orar hasta que suceda. La mayoría de los cristianos oran por cosas una vez y luego esperan pasivamente. Pero Leonard enseñaba la persistencia basada en las parábolas de Jesús. La viuda que molestó al juez hasta que le hizo justicia, el amigo que tocó la puerta a medianoche hasta que le abrieron. Dios honra la persistencia desesperada, no las peticiones casuales. Leonard frecuentemente citaba la historia de John Hyde, conocido como Praying Hyde, Hyde el que ora, un misionero en India que oraba tanto que su corazón físicamente se desplazó en su pecho debido a la intensidad de su intercesión. Los doctores dijeron que era médicamente imposible que siguiera vivo, pero Hyde continuó orando durante años y vio avivamientos masivos en India. Leonard usaba historias como esta para demostrar que Dios todavía está buscando personas que oren con esa clase de intensidad. Pero Leonard también advertía contra el legalismo en la oración. No se trataba de cumplir con un número mágico de horas. Se trataba de hambre genuina por Dios. Decía, si tienes que forzarte a orar, probablemente no estás realmente orando. La oración verdadera fluye del amor, del deseo, de la necesidad. Leonard oraba 8 horas diarias no porque tenía una regla rígida, sino porque no podía evitarlo. Había probado de Dios y ahora tenía sed insaciable. Los últimos sermones de Leonard tenían una urgencia profética. Veía señales de juicio sobre Occidente. Veía la iglesia perdiendo su sal, su luz, su relevancia, y gritaba como Jonás en Nínive, «Arrepiéntanse, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde». Algunos lo acusaban de ser pesimista, de ser negativo, pero Leonard respondía, «No soy pesimista, soy realista». Y la realidad es que Dios juzga naciones que lo rechazan. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Pero incluso en su advertencia de juicio, Leonard tenía esperanza. Creía que Dios podía enviar otro gran avivamiento antes del fin. Creía que una generación podía levantarse, que rechazara la tibieza y buscara a Dios con todo su corazón. No vivió para ver ese avivamiento en la escala que anhelaba, pero sembró semillas que están comenzando a germinar en una nueva generación. Hoy hay jóvenes en todo el mundo que están descubriendo los escritos de Leonard Ravenhill. Están siendo confrontados por su mensaje. Están comenzando a orar de maneras que nunca habían orado antes. Están rechazando el cristianismo superficial que les ofrecieron y están cavando más profundo. Y aunque Leonard está muerto, su mensaje vive, porque la verdad nunca muere. La pregunta final que la vida de Leonard Ravenhill nos hace es esta: ¿qué clase de cristiano quieres ser? ¿Quieres ser normal, promedio como todos los demás? ¿O quieres ser alguien que realmente conoce a Dios? Porque si quieres conocer a Dios, si realmente quieres experimentar su presencia, su poder, su gloria, entonces hay un precio, y ese precio es tiempo. Tiempo de rodillas, tiempo en su presencia, tiempo que no puedes recuperar, que no puedes usar para otras cosas, que el mundo dirá que estás desperdiciando. Leonard Ravenhill desperdició 50 años de su vida orando 8 horas diarias. Al menos eso es lo que el mundo diría. Pero cuando llegó al final de su vida y miró hacia atrás, no tenía remordimientos. Había conocido a Dios. Había experimentado lo que la mayoría de los cristianos solo leen en libros. Había vivido en 2 mundos simultáneamente, el visible y el invisible.
Y cuando cerró sus ojos por última vez, simplemente se trasladó del segundo mundo al primero de manera permanente. ¿Seguirás su ejemplo? No necesariamente orando 8 horas diarias, aunque Dios puede llamarte a eso, pero al menos tomando en serio tu vida de oración. Al menos reconociendo que sin oración todo lo demás es inútil. Al menos siendo honesto sobre tu tibieza y hambriento de algo más. Leonard Ravenhill no puede orar por esta generación. Está con el Señor. Pero tú puedes. Yo puedo. La pregunta es, ¿lo haremos?